Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados. Seguimos con el libro de los números. Este día nos toca pues, empezar a estudiar desde el capítulo 15 hasta el capítulo 26 y vamos a ir avanzando poco a poco. Me interesa mucho el hecho de que vayamos teniendo toda la información que Dios nos da y que seamos bendecidos verdaderamente, no tanto por ir a la carrera y tratar de avanzar lo más que se pueda. Realmente tenemos todo el tiempo del mundo y para nuestro Dios, pues ese debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar seguimos hablando acerca del viaje al descanso de Dios y en particular el día de hoy vamos a hablar acerca del peregrinaje en el desierto. Bueno, podemos ver que la experiencia en el desierto pues muestra ser una experiencia muy difícil. Eh, si alguna vez alguien de ustedes ha caminado por una zona desértica, la verdad es que es un entorno muy difícil para la existencia, para la vida misma. Y sobre todo en el desierto en el que caminaron los israelitas. Es un desierto de los más áridos, de los más calientes, y la verdad es que debió ser una experiencia increíblemente agotadora, difícil, pero vemos que Dios siempre estuvo al lado de los israelitas, del pueblo judío. Y el día de hoy, si tú estás pasando por alguna situación desértica en tu vida, quiero decirte que siempre va a estar de la mano de Dios. Dios está contigo en todo momento. Y pues vamos a ver lo que pasaba en aquella experiencia difícil del desierto por el que tuvieron que caminar el pueblo judío. Se nos hace notar constantemente que una y otra vez Israel demuestra la falta de fe en Dios. Y a pesar de esto, pues Jehová cumple todas sus promesas. Él cumplirá todo lo que prometió. Él ha colocado sus preceptos con la intención de que se cumplan. Y de esa manera, pues, venir a generar una idea clara de que cuando su voluntad no se cumple, pues él lo considera como una rebelión en contra de sí mismo. Y todo eso nunca lo va a tolerar. Dios siempre va a estar en una condición de que nosotros, ¿verdad? Al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, así como los judíos aceptaron al Dios único y verdadero, pues simplemente vengamos a cumplir con los preceptos y los mandamientos que el Señor nos ha dado. Entonces, podemos ver que la desobediencia y la rebelión pues tienen sus consecuencias. Eso ya lo hemos comentado y bueno, constantemente Dios nos hace ese recuerdo. En el capítulo 15 se nos narra el caminar del pueblo judío desde Cades de Parán o Cades Barnea, como también se conoce, hasta la tierra de Moab. Y dice la palabra de Dios, cuando hayas entrado en la tierra de tu habitación que yo te doy, va a pasar una serie de cosas. Y Dios les da una serie de instrucciones. Primero tenían que atender a las leyes sobre las ofrendas. Ya estudiamos todo eso desde el Éxodo, desde el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, también estudiamos acerca de la ley de las ofrendas, ¿ok? ¿Qué cantidades de harina, de aceite, de vino se deberían usar con los sacrificios? Acuérdense que Dios siempre va a estar dando instrucciones muy meticulosas, muy precisas y detalladas en referencia a todo este ejercicio de el sacrificio del holocausto y de las ofrendas. Bueno, aquí se nos da una instrucción de que los judíos tenían que reservar una porción para Jehová y otra porción era pasada para los sacerdotes y otra porción tenía que ser consumida según el caso por el mismo ofertante, la misma persona que iba a ofrecer holocausto, sacrificio u ofrenda, ¿ok? Bueno, también recuerden que se hacían ofrendas expiatorias.
Dice la palabra de Dios, si una persona pecare por hierro, debería traer su ofrenda al sacerdote y le será perdonado. Un pecado por error, nada más. Dice más, la persona que hiciere algo con soberbia será cortado del pueblo. Aquí nos damos cuenta de que aun cuando para Dios todos los pecados tienen la misma magnitud, Él no hace diferencia entre pecados pequeños y pecados grandes, sí hace una diferencia en la intención del por qué se comete el pecado. Y de esa manera, pues, tiene esas dos vertientes. Cuando se hace por error, porque de repente se te escapa de las manos una situación y pecas, bueno, pues simplemente tú vienes delante en ese momento, en aquel tiempo, venían delante del sacerdote y se otorgaba o se daba la ofrenda y de esa manera le era perdonado ese pecado. Pero cuando ya se hace con alevosía, con ventaja, con una idea clara de lo que no debes hacer y lo haces no atendiendo a los preceptos o mandamientos de Dios, bueno, pues aquí había una condición durísima. Ser cortado del pueblo era simple y sencillamente ser expulsado y podía ser hasta muerto, lapidado por esa acción. La desobediencia desafiante, pues es castigada severamente por Dios. Cuando una persona ya por rebeldía, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, simplemente esto Dios lo castiga severamente. Cuando una persona ya tiene el entendido de no mentir, de no robar, ya fue enseñada en la palabra de Dios, de no adulterar, de no tener ese tipo de conductas y lo hace, pues Dios lo toma como un reto para él, un desafío. Y entonces Dios castiga severamente ese tipo de conductas. Él no tolera a la persona que menosprecia su mandamiento. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro, hermanos, porque de esa manera, pues ya si tú tienes conocimiento de algo, sabes que no debes andar de chismoso, por ejemplo, lo sabes, ya tienes bien claro ese concepto y aún repites y repites esa actitud, esa condición, Dios lo toma como algo irreverente, como algo desafiante. Entonces, vendrán consecuencias muy severas. Vamos a ver en el capítulo 15, del versículo 32 al 36, cuál fue el castigo del hombre que recogía leña en el día de reposo. Y este es un ejemplo de una persona que hace algo con soberbia. Esa persona pues simplemente fue cortada del pueblo para siempre. Y fíjense, fue porque recogía leña en el día que Dios ordenó que no se hiciera ninguna actividad, de ninguna índole. Él pudo haber argumentado, pues es que nada más fui por un pedazo de leña para mantener mi fuego. Pues no, simplemente Dios había dado una instrucción y el pueblo judío había aceptado obedecer esas instrucciones y esta persona, para Dios, delante de la presencia de Dios, era una persona que había hecho algo con soberbia, retando la autoridad de Dios. Imagínense lo que es cualquier tipo de pecado que cometemos sabiendo, porque obviamente aquí habla de un judío que sabía perfectamente bien lo que debía y no debía hacer en el día de reposo. ¿Ok? Entonces, este es un punto y un caso como ejemplo de lo que si tú ya has sido enseñado por Dios a hacer algo o a dejar de hacer algo y tú sigues en una conducta errática delante de Dios, pues se te va a contar como un acto de soberbia, como en un acto de rebeldía y pues habrá que pagar alguna consecuencia. Dios pondrá las cosas en el orden para enseñarnos, no para, en este momento ya, como nosotros vivimos en la era de la gracia, Dios nos pone a prueba en referencia a ese tipo de conductas para enseñarnos y para llevarnos a un nivel mayor de fe cuando aprendemos la lección de que no debemos hacer cosas que ya fuimos enseñados y avanzar.
¿ok? Bueno, ya para adelante del capítulo 15, al final del capítulo 15, se nos enseña cómo Dios manda que los israelitas hagan franjas en los bordes de sus vestidos para recordarle sus compromisos delante de Él. En su vestimenta, los israelitas le ponen, y en aquel tiempo le ponían unos listones de colores en la parte del borde, para efecto de estar recordando constantemente qué compromiso habían adquirido delante de Dios cuando, por ejemplo, ofrecieron un sacrificio o un holocausto o una ofrenda. Y de esa manera ellos tenían ese recordatorio para efecto de estar cumpliendo con eso que pactaron delante de Dios. ¿Ok? Quienes, por ejemplo, decidían generar un nazareato, ¿se acuerdan? Ya lo leímos en el libro de Éxodo, tenían que ponerse un rótulo aquí que decía santidad a Jehová. Y de esa manera ellos traían siempre en su frente el recordatorio de que debían mantenerse apartados para Dios de una manera correcta, ¿ok? Bueno, entonces cualquier elemento que nos ayude a recordar puede ser muy útil. Yo no sé qué compromisos has hecho tú delante de Dios. Yo no sé qué has pactado delante de Dios, pero si en alguna ocasión de repente olvidas ese compromiso, bueno sería que utilizaras algún elemento como para que recuerdes constantemente ese compromiso y lo cumplas. Dios no quiere que olvidemos el compromiso que hacemos delante de Él. Dice que se acuerden de todos los mandamientos de Jehová. Entonces, el precio por olvidarse puede que sea muy caro cuando de repente como que nos patinamos y se nos olvidó cumplir con un compromiso que hicimos con Él. Dice la palabra de Dios que debemos ser santos a nuestro Dios. Y esto implica dos actitudes. Eh, Perdón que de repente tengo que hacer esto. Lo que pasa es que yo creo que se metió un virus a la computadora y me manda mensajes y no permite que pueda yo estar atento a lo que estoy haciendo. Perdón. Bueno, implica dos actitudes el ser santos para nuestro Dios. Primero, esa actitud debe de llevarnos a recordar los mandamientos de Jehová y ponerlos por obra. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y la segunda acción o actitud que implica esto es no seguir a los impulsos de nuestro corazón o al de nuestros ojos. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre y nos enseña que no debemos confiarnos de nuestro corazón y mucho menos de nuestros ojos, ¿verdad? Porque luego dejamos pasar imágenes que nos desvían propiamente, nos incitan a nuestra mala inclinación y de esa manera pues caer en un pecado. Recuerden que hemos hecho pacto delante de Dios de cuidar lo que vemos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que hablamos con nuestra boca, lo que pensamos con nuestra mente y lo que sentimos en nuestro corazón. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que mantenernos bien claros en eso. Ya después del capítulo 16 hasta el 19, se nos habla acerca de la controversia, acerca de la autoridad. Y aquí se nos narra acerca de una rebelión de Core y la validación del sacerdocio de Aarón. Primero, una rebelión política y religiosa que se da, ya que Core era un levita que, según parece, codiciaba el sacerdocio. Él tenía un cargo muy particular, mis amados. Él era levita y él tenía funciones específicas como levita. ¿Se acuerdan que eran los que acarreaban las cosas del santuario, los que salvaguardaban los utensilios, la construcción del santuario, todo lo que físicamente era el santuario, estaba a cargo de los levitas y los sacerdotes tenían sus funciones propias. Bueno, Coré codiciaba el sacerdocio y estaba amenazando hasta la autoridad
del sacerdote Aarón. Y fíjense, ya había hecho proselitismo, había conseguido el apoyo de 250 príncipes del pueblo de Israel. Entonces viene una condición de una denuncia. Moisés y Aarón no deben tener autoridad sobre la nación cuando todos los israelitas son santos y gozan de la presencia de Jehová. Eso es lo que dijo Coré. Hace esa denuncia, ¿no? Entonces, quiere desbancar propiamente el sacerdocio que Dios le dio a Moisés y Aarón para él usurpar un puesto que no le corresponde. ¿Cuál fue su equivocación? Obviamente, él está incitando a la rebelión del pueblo judío en contra de Dios, no en contra del sacerdocio de Aarón y de Moisés. Se estaban rebelando contra Dios y se burlaban de su liberación de la esclavitud que habían vivido en Egipto. Moisés pide la presencia de Datán y Abiram, pero estos se niegan exponiendo su propia queja. Y dice, no solamente nos has hecho salir de una tierra que fluye leche y miel, sino nos has traído hasta este desierto para morir. O sea, les habían inyectado una cantidad de mentiras en ese proselitismo como para que la gente creyera que lo que vivieron como esclavos era mejor que lo que vivirían en la libertad a la que Dios los había llamado. Dice, no nos gobiernas de una forma imperiosa. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Le preguntan a Moisés. Y dentro de esa queja que presentan, dice, no nos has dado heredades de tierras. Mis amados, todavía no entraban a la tierra prometida, pero la gente, desgraciadamente, cuando ha sido engañada, cuando ha sido influenciada por su mala tendencia, por su mala inclinación al pecado, empieza a hacer reclamos que no le corresponden. Y aquí lo podemos ver. Y Dios, pues, les pone una prueba. Dios les trae a prueba. Eso lo podemos ver en el capítulo 16, desde el versículo 15 hasta el 35. La prueba que Moisés propuso permitía que Dios fuera el que indicara a quienes pertenecía verdaderamente el sacerdocio y la autoridad. Y bueno, pues entonces Moisés y Aarón interceden por la congregación. ¿Por qué? Porque esa era su función. Recuerden que el sacerdote era el que se ponía entre Dios y el hombre, en intercesión, en ruego. Y justamente es lo que hace Aarón y Moisés. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Con Coré, Datán, Abiram y todas sus familias, pues son sepultados vivos. Solo podemos ver ahí entre los versículos 31 al 34 de Números 16. Esos príncipes, los 250 que habían sido propiamente coludidos en contra de Aarón y de Moisés, fueron consumidos con fuego. Así lo dice el versículo 35. Y esto nos deja pues un memorial de esa rebelión. Y Dios lo establece de esa manera. Los incendiarios que fueron utilizados por los sacerdotes son santificados para que la gente, el pueblo judío, comprenda que Dios le había dado esa instrucción a Aarón y a Moisés. Y dice que deberían de ser señal del pecado de los rebeldes. Dice la palabra de Dios, para que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. Aquí está ratificando Dios el sacerdocio que le otorgó a Aarón. Mis amados, nosotros como hijos de Dios no debemos usurpar funciones que no nos corresponden. Si el Señor te ha llamado a realizar un trabajo para la gloria de su nombre, realízalo con esa libertad, con esa autoridad que Dios te da. Recuerden que el llamado es irrevocable. Todos los dones que el Señor te ha dado son para que ejerzas eso para la gloria de Dios. Y entonces, ni tú ni yo tenemos por qué estar disputando de ciertas posiciones dentro del liderazgo, dentro de la organización, porque Dios nos ha dado a cada uno nuestro propio trabajo. Si a ti te corresponde simplemente
venir y apoyar en este momento en la alabanza, atiende a tu ministerio. Si te corresponde venir a ser anciano de la iglesia, atiende tu ministerio. Si te corresponde apoyar en la docencia para nuestros jóvenes, para nuestros niños, atiende tu ministerio. Y Dios te irá posicionando en el área que Él necesite dentro de la economía del reino para que tú seas ajustado a las áreas en donde Dios te está llamando. Y de esa manera tendrás autoridad verdadera. Dios respaldará esa autoridad y también hará señal por la condición de que Dios te ha dado ese lugar y será bendecido. Amén. Después vemos cómo se nos narra acerca de otra murmuración del pueblo. Que dice, le dicen a Moisés y Aarón, ustedes han dado muerte al pueblo. O sea, le echan la culpa a Moisés y a Aarón por la condición de lo que Dios permitió que vivieran en ese momento. ¿Y qué sucede? Bueno, pues la ira de Dios hace que derrame su furor sobre el pueblo y hace una declaración poderosa, fuerte. Dice, los consumiré en un momento. Y otra vez vemos en la humildad, en la obediencia, en esa condición de mansedumbre de Moisés, que vuelve a interceder por el pueblo. ¿Cuántas veces hemos leído que Moisés tiene que interceder por el pueblo, mis amados? Bastantes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue un pueblo muy rebelde. ¿Cuántas veces nosotros como directivos o como liderazgo tenemos que estar intercediendo por todos ustedes en general? De repente vemos rebelión, de repente vemos situaciones que no deben ser delante de Dios. Y es nuestra función como sacerdotes dentro de lo que Dios nos ha llamado a hacer, en el pastorado, en el liderazgo, a interceder por cada uno de ustedes en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, en esa manera, pues tenemos que también aprender a respetar a nuestro liderazgo, porque a final de cuentas es el liderazgo el que está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Los resultados que acontecen de esa rebelión, pues simplemente fueron que 14,700 personas murieron porque Dios derramó su furor por ese tipo de rebeliones. Siempre va a haber consecuencias, mis amados. Después viene la prueba adicional del rol sacerdotal de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. La vara, que es el símbolo de autoridad y preeminencia de Aarón, reverdece. Esta prueba demuestra que el sacerdocio de Aarón fue establecido divinamente, que no fue por proselitismo, no fue porque él se auto llamó, ni fue porque él mismo se pusiera en ese lugar. Dios lo puso y Dios lo respaldó. La vara fue colocada en el tabernáculo. Imagínense a qué grado llegó la honra que Dios le dio a Aarón. Dice que la vara fue colocada en el tabernáculo como un recuerdo continuo de la voluntad de Dios en cuanto al sacerdocio. ¿Ok? Entonces, vemos cómo hay una lección para nosotros después de venida de lo que fue la rebelión de Coré. Nosotros tenemos que ver una lección en esto, una enseñanza. Primero, cuando uno se rebela contra lo dispuesto por Dios, uno se rebela contra Dios mismo. Esa es una verdad, esa es una lección. Si tú te estás rebelando en contra de lo que Dios dispone, estás soberbiamente rebelándote en contra de Dios mismo. Bueno, segundo, debemos tener cuidado a quienes seguimos. ¿Por qué? Porque Dios establece liderazgo y el liderazgo que Dios establece va a venir a ser respaldado por Dios. El grave problema es cuando nosotros, por permitir que se nos endulce el oído, empezamos a seguir a líderes que se autoproclaman, que se levantan por sí mismos y que no vienen respaldados por Dios. Desgraciadamente, cuando seguimos a un líder falso, pues tristemente vamos a ver derrota en nuestra vida.
a final de cuentas. ¿Por qué? Porque un líder falso nos va a llevar a una doctrina equivocada, porque un líder falso nos va a llevar por un camino equivocado, porque un líder falso normalmente lo que quiere es aprovecharse de la situación, de la circunstancia, para obtener beneficios propios. Hay que tener mucho cuidado a quién seguimos. Muchas ocasiones yo les he pedido que por favor se limiten o eviten estar informándose de lo que en Internet se corre constantemente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas ocasiones no conocemos a la persona que está dictando una conferencia o está dando una enseñanza y nada más porque habla bonito, porque viste bien, porque tiene elocuencia o porque nos llamó la atención, empezamos a prestar oído y luego viene un desvío en nuestra doctrina. Y por eso justamente hay muchos hermanos que han apostatado hasta de la fe porque empiezan a escuchar doctrinas falsas, empiezan a tener comezón de oír y pues esa gente que es muy hábil les empieza a endulzar el oído y les da masajes espirituales en vez de mensajes que provienen de Dios. Tergiversan la palabra, enseñan lo que necesitan enseñar para hacer proselitismo, para acercarse de adeptos. Y después vienen las consecuencias. Se alejan del camino correcto y pues Dios en una condición toma la justicia en sus manos a final de cuentas. El punto número 3 que tomamos como una lección de la rebelión de Coré es que para tomar parte en las obras pecaminosas de otro, pues solamente hace falta que uno lo apoye o simpatice con él. Muchas ocasiones nosotros nos permitimos, ¿cómo les puedo decir? Apoyar actos irreverentes delante de Dios porque pues es muy mi amigo y prefiero mantener su amistad correcta conmigo que mantener mi relación correcta con Dios. Otras ocasiones pues es que es mi pareja y prefiero mantener bien mi relación con mi pareja antes que mantener bien mi relación con Dios. Podemos llevarlo hasta la condición de los hermanos en la iglesia. Muchas ocasiones nos damos cuenta de actos pecaminosos y pues simplemente apoyamos o simpatizamos, nos hacemos de la vista gorda. Otras, desgraciadamente, y es lo más crítico, es cuando nosotros como padres apoyamos cierto tipo de actitudes erróneas y lo sabemos y lo tratamos de alguna manera matizar o diluir o excusar, pero lo que estamos haciendo es apoyando o simpatizando con ese tipo de actitudes y podemos vernos muy religiosos, podemos vernos muy bíblicos, pero a la verdad es que tenemos que caer en la realidad. Todo esto, mis amados hermanos, no tenemos por qué realizarlo. Nuestra relación personal con Dios es eso, personal. Y tenemos que mantener esa relación mejor, correcta, en orden, para que de esa manera no venga pues las consecuencias de lo que, por ejemplo, vivió la familia de Coré y de los otros dos que se dejaron engatusar, ¿verdad? Y de los 250 príncipes que por el proselitismo que hizo Coré fueron a hacer lo equivocado delante de Dios y perecieron. Acuérdense que nosotros que hemos sido heraldos, que hemos predicado la palabra de Dios, que conocemos la palabra de Dios, debemos cuidarnos de que no sea que siendo nosotros mismos heraldos de la palabra, vengamos a ser quitados de la condición que debemos vivir en Cristo Jesús. Eso nada más es como una lección práctica. Ya para el capítulo 18 del libro de Números se nos enseña acerca de los deberes de los levitas. Nuevamente se recuerda todo eso. Los deberes de Aarón y sus hijos es que el Señor, Dios, les dice, yo les he dado un don, en don, el servicio de su sacerdocio. Eso fue para Aarón y sus hijos. Y les dice claramente, llevarán el pecado del santuario de su sacerdocio. Ellos son los
los que tienen la responsabilidad de preservar los ritos, la liturgia y de sufrir las consecuencias en caso contrario. ¿Se acuerdan que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, quién era el primero que sufría las consecuencias por el hecho de que Dios no perdonara el pecado, por el hecho de que no se hubiese hecho lo correcto? El primero que moría era el sumo sacerdote inmediatamente. Recuerden que por eso le tenían que poner campanas o cascabeles en sus rodillas y atarle una soga al pie, porque era el primero que recibía, ¿verdad?, las consecuencias de una falta delante de Dios. Y también le dice, guardarán ustedes su sacerdocio. Entonces, esto es para los deberes de Aarón y de sus hijos. Ahora, los deberes de los levitas, dice la palabra de Dios que los levitas sirven en asuntos entre el sacerdocio y la congregación, especialmente concerniente al tabernáculo. Ya lo dijimos hace ratito. Dice, servirán a Aarón y a sus hijos, ahí en el versículo 2 del capítulo 18. Estos deberes habían sido dados como un don para Aarón y por eso ellos le tenían que servir, los levitas. Por eso Coré quería tener la posición de sacerdocio, para no estar sirviendo al sacerdote, a Aarón. Y les da la orden en el versículo 3 de que guardaran lo que Aarón les ordenara a los levitas. Y entre el versículo 4 al versículo 6 dice, tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio. Entonces, allí están los deberes que los levitas tenían que cumplir. Después se nos enseña acerca de la provisión para el sustento de los sacerdotes, cómo los sacerdotes tenían que ser provistos de sustento por parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios era el que estaba respondiendo por ellos. Dice que tenían que tomar porciones de los sacrificios. Dice, cosa santa será para ti. El hecho de tomar la porción de los sacrificios que le llevaban los judíos a Dios. Tenían que tomar una porción. ¿Ok? Dice, por ejemplo, del capítulo 18, entre el versículo 8 y 10, que las ofrendas comidas por los varones en el santuario, de eso debían tomar los sacerdotes para su sustento. De las ofrendas comidas por toda la familia del sacerdote en su casa, dice, todo lo demás, lo más escogido, o las primicias, tenían que ser para el sacerdote. Son puntos muy particulares que se dio en aquel tiempo. Y las ofrendas elevadas, dice, son para el sacerdote y toda su familia. Todo eso lo podemos leer ahí en el capítulo 18. Había que hacer también la redención de los primogénitos, recuerden eso. El rescate de los primogénitos es de los sacerdotes, y los primogénitos de toda vaca, oveja y cabra son santificados, no son redimidos, sino ofrecidos, y la carne debía ser dada a los sacerdotes. O sea, las primicias venían a ser para la provisión sacerdotal. Los levitas eran los que recibían los diezmos. Dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 21 y 24 del capítulo 18. Recibirán todos los diezmos en Israel. Los diezmos les serán dados en vez de heredad. Recuerden que a los levitas, a la tribu de los levitas, no se les dio una porción de tierra, ni siquiera para poderlo recibir como heredad, pero para ellos era el diezmo de lo que se recaudaba. Entonces, el diezmo era de los levitas. También se nos enseña acerca del agua para la purificación de los inmundos, ya en el capítulo 19 completo, cómo tenía que ser el sacrificio de una vaca alazana. Ese es un estudio increíble, mis amados, de la vaca roja. No sé si han escuchado alguna vez ese término, pero es muy complejo y largo como para poder explicar ahorita un punto. Bueno, también podemos ver allí que todas las personas involucradas en la preparación de las cenizas
estaban inmundos y tenían que purificarse. Se nos da a conocer cómo era la ceremonia de la purificación. Las cenizas tenían que echarse en agua y el agua debía ser rociada sobre la persona contaminada. De esta manera podía venir ya en una actitud y en una condición de purificación delante de Dios. Después se nos narra en el capítulo 20 el pecado de Moisés y de Aarón. Primero se nos dice cuál fue la ocasión. Se cree que el acontecimiento en el cual Moisés y Aarón pecaron tuvo lugar el último año del peregrinaje de Israel. En el mismo año murieron María, Aarón y Moisés, curiosamente, a final del peregrinar del pueblo judío. Ahí por el año entre el año 39 y el año 40 de ese peregrinaje por el desierto. Se nos narra en el versículo 1 del capítulo 20 de Números la muerte de María. Y a partir de allí, del versículo 2 al 13, se nos narra cómo Moisés comete una falta. Primero, pues escucha la murmuración del pueblo. ¿Cuál fue la murmuración? Otra vez, porque no había agua para la congregación. La respuesta que da Moisés, más bien que da Dios a Moisés cuando escucha esa murmuración y le dice a Moisés, habla a la peña y ella dará su agua. Y Moisés comete un pecado. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Escucharon primero lo que dije? Habla a la peña, no golpea a la peña. O sea, en vez de hablar a la roca, le habló con enojo al pueblo y luego golpeó la roca 2 veces. Esto nos lleva a ver que Moisés tuvo una falta de fe y eso es lo que Dios castiga posteriormente en la condición de Moisés. ¿Por qué digo que tuvo una falta de fe? La falta de fe fue porque Dios le había mandado a Moisés que le hablara a la peña y ésta daría agua. No le mandó a hablar al pueblo ni mandó a recriminar al pueblo, no. Dios le había dado una orden específica. Y por falta de fe, él pensó seguramente que si le iba a hablar a la roca no iba a responder. Y por eso, después de hablar fuertemente con enojo al pueblo, golpea la roca 2 veces. Al haber hecho como Jehová había mandado, si él lo hubiera hecho como Dios le había mandado, pues hubiera santificado a Jehová por su fe, por lo que verdaderamente creía que Dios era capaz de hacer. Por lo tanto, podemos ver que Moisés también actuó en rebeldía. ¿Cuál fue el castigo? Bueno, dice, no meterás esta congregación en la tierra que le he dado. Y simplemente Moisés no llega a la posesión de la tierra prometida. Muere, como les acabo de decir, poco antes de que pudieran pasar por el Jordán. Después se nos narra cómo Edom no permite que Israel pase. El pueblo de Edom les impidió el paso por su territorio. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Dice la palabra de Dios, nos enseña que ahí en el versículo 14 del capítulo 20, dice, Israel tu hermano. O sea, Israel y Edom eran descendientes de los hermanos gemelos de Jacob y Esaú. O sea, Israel pues es el pueblo de Jacob y él era gemelo o mellizo de Esaú. El pueblo de Edom viene de la descendencia de Esaú. Y pues vemos cómo desde que nacen Jacob y Esaú siempre hay una pugna. ¿Se acuerdan que él se fue trabado del tobillo de Esaú? Después le quita le vende la primogenitura, se hace todo ese lío. Ya nos contó la historia cómo Jacob tenía el temor de que Esaú lo fuera a matar y cómo se reconcilian y todo. Pero bueno, las familias, las generaciones que siguen a continuación, pues tienen esa disputa constante. Y a menudo Edom es condenado por los profetas
por la enemistad que tenía contra Israel. Eso lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Abdías, ya tiempo después. Y siguen la disputa. Posteriormente se nos narra acerca de la muerte de Aarón. Y también ya en el capítulo 21 se nos narra acerca de la serpiente de bronce. Fíjense bien, los israelitas tuvieron que rodear la tierra de Edom y se desanimaron nuevamente por el camino. Cada que algo pasa contrario a los deseos del ser humano, pues provocan desánimo. ¿Cuántas veces a ti honestamente se te ha venido un desánimo porque no lograste lo que querías? No lograste que se sucedieran las cosas como tú pretendías y te desanimas. Y muchas veces culpas a Dios. Muchas veces empiezas como el pueblo judío con la murmuración. Y vemos que hay otra vez otra murmuración de parte del pueblo judío. No hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná, imagínense. Solo léanlo ahí en el capítulo 21 de Números, versículo 5. Y otra vez la murmuración. Otra vez tiene que llegar el castigo de parte de Dios. Y dice la palabra, Jehová envió entre el pueblo serpientes. Y se nos narra que murió mucho pueblo. Otra vez, ¿quién creen que sale a interceder por el pueblo? Sí, efectivamente, Moisés. Dice la palabra de Dios que oró por el pueblo. Y entonces Dios le da el antídoto en contra de las serpientes que estaban matando al pueblo. Y esta fue la serpiente de bronce. Y aquí podemos hacer una comparación con lo que el Evangelio, según Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 17, hay una comparación de lo que sucedió en ese momento con respecto a lo que sucedería en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice que cualquiera que fuere mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce, viviría. Jesucristo tuvo que ser levantado como Moisés levantó a esa serpiente, para que todo aquel que voltee a la cruz de Cristo, a ese acto redentor, y ponga su fe y su confianza en el único y verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas, viviremos eternamente y para siempre. En ese momento, al voltear a ver la serpiente de bronce, vivían, ¿verdad? Pero llegaba el momento en que morirían nuevamente. Nosotros, al voltear a ver la cruz del Calvario y rendirnos en esa realidad, en esa verdad, y por fe, vendremos a la vida eterna, mis amados. Esa es la gran bendición que tenemos ahora, ¿ok? Entonces, vemos, y con esto terminamos por el día de hoy y continuaremos el día de mañana, las victorias militares del pueblo de Israel. Se nos narra en todo el capítulo 21 y vemos cómo Israel fue atacado por el rey de Arad. Israel nuevamente hace voto delante de Dios y dedica las ciudades que va conquistando a Jehová. Jehová entrega al enemigo en sus manos por consiguiente. Esto lleva a una condición de ver que Dios le prohibía a Israel pelear contra los moabitas y los amonitas, puesto que eran parientes de los hebreos, eran descendientes de Lot, y por eso Dios les prohibía pelear contra esas tribus. Y los israelitas pues simplemente los derrotaron y se adueñaron de sus territorios. El día de mañana vamos a ver, a partir del capítulo 22 hasta el capítulo 26, cómo se nos enseña acerca de Israel ya en el territorio de Moab. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasa? Y de esa manera vamos a ir comprendiendo cómo el pueblo de Israel iba avanzando hacia la tierra prometida. Y vamos a ver que a final de cuentas todo esto es una enseñanza para nosotros, ¿ok?
vamos a dejar este tema hasta aquí el día de hoy y mañana tendremos